al inicial, pasado y presente, una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, en este sábado, donde estamos en la antesala de un proceso histórico importante en la sociedad dominicana, quiero aclarar, hacer unas acotaciones históricas frente a la comparecencia la semana pasada de un destacado amigo y hermano en la vida, como es el licenciado Miguel Valerio Jiminián. Y en esa comparecencia de Miguel Valerio Jiminián a este cenáculo histórico que es pasado y presente, Francisco Carvajal Hijo hicimos una especie de esbozo, de introspección de procesos importantes que se habían registrado en la apertura y la democracia. O sea, esa noche, ese proceso, que se inicia, como yo he reiterado muchas veces en televisión, la noche del 30 de mayo del año de 1961, con la muerte de Rafael, el asesinato de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Uno de los momentos, ya en el crepúsculo de la detentación del poder político, del trujillato en la sociedad dominicana, y que tuvo mayor repercusión, fue sin lugar a duda el asesinato de las hermanas Mirabal y las repatriaciones armadas de Constanza Maimón y Esther Hondo. En todos los fastos de la era de Trujillo hubo conspiraciones y obviamente, como me señaló Clides, el antiguo secretario particular de mi extinto padre y hoy destacado dirigente político, como me señaló Clides Gutiérrez Félix, frente a una idea que yo planteaba de que había una categorización de los diversos procesos judiciales, de procesos de lucha contra Trujillo que se habían presentado, acordamos y concluimos en que el 14 de junio y las hermanas Mirabal jugaron un papel cimero. Ya desaparecido Trujillo, se inicia un proceso de persecución contra los que fueron los ejecutores materiales de ese crimen horrendo que conmovió la base de sustentación social del régimen de Trujillo. Y en ese proceso judicial, señalé la semana pasada, jugaron un papel cimero en representación de la parte civil constituida de los afectados de la familia Mirabal, un grupo de abogados notables, entre los cuales, como señalé la semana pasada, se encontraba Miguel Arcángel Vázquez Fernández, Ramón Pina Acevedo y Martínez, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, don Antonio Guzmán y el licenciado y maestro del derecho dominicano, y para mi criterio, el abogado de mayor formación integral que ha producido la República en toda su oportunidad histórica, el licenciado Héctor Sánchez Morcelo. Y ahí también, en esa foto emblemática para la historia de la Judicatura Nacional y para la historia dominicana, también se encuentra Rafael Eduardo Valera Benítez, que se desempeñaba como fiscal con jurisdicción nacional. Y en esas opiniones superficiales que muchas veces se publican, en esa denotada superficialidad que se cae en la República Dominicana, alguien publicó en las redes sociales a propósito o en ocasión de la comparecencia de Miguel Valerio a este programa, de que quien presidía la barra de la defensa, la barra de la parte civil constituida de la familia Mirabal, lo era el licenciado Antonio Guzmán, pero en honor a la verdad histórica. Y yo, que me formé bajo la égida de Rafael Eduardo Valera Benítez y de otros notables luchadores antitrujillistas, y que tengo en mi poder el expediente de ese proceso judicial, tengo que hacer una aclaración histórica sobre ese tema, porque una persona dijo que don licenciado don Antonio Guzmán López, un destacadísimo abogado, un abogado de unos méritos extraordinarios, era que presidía la barra
de la parte civil constituida, cuando en realidad, por una decisión de Manuel Aurelio Tavares Justo, quien presidía esa barra de la parte civil constituida lo era el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez. Ahí tenemos como testigo silente de mis afirmaciones históricas esta noche ante el país, el testimonio de un dominicano ilustre por muchos conceptos, como lo es Rafael Luciano Pichardo, que se desempeñaba a la sazón en ese proceso judicial, precisamente como secretario particular de Rafael Eduardo Valera Benítez, fiscal con jurisdicción nacional. Pero también tengo como testigo silente de mis afirmaciones un dominicano ilustre por mucho concepto también, que siempre me acompaña en mis intervenciones públicas y porque fue un notable luchador antitrujillista. Y como yo he dicho muchas veces, tiene el mérito y nunca lo ha esgrimido ante el país como un crisol de estar en las dos obras que resume el inventario de los verdaderos valores antitrujillistas en la República Dominicana, como lo son el complot de velado de Rafael Eduardo Valera Benítez y crimen y delito contra la cosa pública y la seguridad interior y exterior del Estado, del fino abogado Luis Enrique Castillo. En ambas obras figura Sergio Federico Germán Medrano como un notable luchador antitrujillista y que vivió en plena lucidez ese proceso judicial que se le siguió a los asesinos de las hermanas Mirabal. Ese otro testigo silente de esas afirmaciones, porque incluso en la oficina de Ramón Pina Acevedo y Martínez tenía el poder notarial que le había otorgado Manolo Tavares Justo, y yo en una ocasión lo vi. Don Sergio Germán Medrano, usted como catorcista, como perteneciente a esa agrupación, siendo la figura cimera de ese movimiento conspirativo, ¿qué usted tiene que decirle al país de esta aclaración, esta acotación histórica que yo he hecho al empezar, pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana? Carvajal, en primer lugar, gracias por tus consideraciones sobre mi persona. En segundo lugar, yo estuve muy cerca del juicio de las hermanas Mirabal, de los asesinos de las hermanas Mirabal, como lo tuvimos todos los integrantes del movimiento revolucionario 14 de julio, que asistíamos prácticamente a todas las audiencias que se celebraron de esos juicios y que muchas veces no podíamos ni entrar de la cantidad de gente que había en la sala de audiencia. Pero además de eso, yo tenía una amistad muy estrecha con Rafael Valera Benítez, con Fefe Valera Benítez, que era el fiscal. Con jurisdicción nacional. Con jurisdicción nacional, que llevó el caso en representación del Ministerio Público contra Exacto. Los acusados. Y en efecto, como tú dices, quien tenía la dirección de la acusación como parte civil constituida era el doctor Ramón Pina Acevedo. Ese fue. Y fue así, como tú dices también, que fue seleccionado por Manolo Tavares Justo para que desempeñara esas funciones. Ahora, los demás abogados que estaban conjuntamente con el doctor Pina Acevedo eran brillantísimos todos, como Sánchez Morcelo, tu padre, el doctor Guzmán y el grupo en general. Pero tú tienes que entender también que de ese grupo de abogados, el verdadero penalista, el siempre dedicado exclusivamente al derecho penal, fue Pina Acevedo. Los otros ejercían
penalmente, pero también ejercía civilmente, como era el caso de tu papá y el caso del mismo Sánchez Morcelo. Exacto. ¿Tú entiendes? Y de Guzmán también. Exacto, de Guzmán, que era propiamente un civilista. Un civilista, exactamente. Exacto. Pero el caso de Pina Acevedo, no, Pina Acevedo era un penalista, Exacto. igualmente que Fefe Valera, que lo que hacía era ejercer derecho penal también. Y ellos dos realmente fueron las cabezas de la acusación, lo que cabeza en el sentido de tener las iniciativas, claro, porque los demás abogados también ejercieron con mucha lucidez y profundidad del derecho penal. Lamentablemente, las condenaciones que se obtuvieron contra esos asesinos, contra esos criminales, se quedaron perdidas con motivo de la revolución de 1965, porque fueron condenados en el 1962 y cuando a 30 años de trabajo público. Exacto. Y cuando apenas llevaban ya 2 años y pico de prisión, 2 años y 63, 3 años más o menos de prisión, estalló la revolución y el coronel Montearache, Manuel Ramón Montearache, que dirigía a los hombres rana, claro, y tenía un papel protagónico en los primeros días de la revolución. Ordenó que se liberaran a todos. Sí, asaltó la fortaleza Osama, desalojó a los soldados que habían ahí y tomó posesión de ella, y ahí estaban prisioneros. Exacto. Los asesinos Víctor Alicino Peña Rivera, todos estaban ahí. Y a todos los soltó. Lamentable y censurablemente los soltó a todos. A todos. Los puso a todos en libertad, inexplicablemente. Que yo dije que eso era un punto ominoso frente a un gran patriota como lo fue Ramón Montearache. Y otra cosa, don Sergio, también que se dice, los videos de ese proceso judicial que fue televisado, porque era un toque de queda en este país. Sí. Eso fue televisado también después en el triunvirato, en el último triunvirato, antes de la revolución, se desaparecieron las cintas de las grabaciones de las audiencias que había en La Voz Dominicana. O sea que no existe tampoco la grabación, que hay gente que dijeron no, que tenemos que hay una cinta. No, todo eso, lamentablemente se robaron eso también. En esas cosas que se hicieron aquí en el triunvirato, en el último triunvirato. Sí, pero aquí se mencionan varias personas que se apropiaron de todo ese historial de La Voz Dominicana que había grabado. Sí. De la llamada entonces Voz Dominicana. Claro. Fueron varias personas que se mencionan, en manos de algunas de ellas está. Por ahí. Lo raro es si no la destruyeron, ¿tú entiendes? Sí. Si no la destruyeron, porque al fin y al cabo, ese crimen se castigaron a los ejecutores materiales, claro, pero no se castigó nunca a los que dirigieron esa operación y a los que también en el trasfondo de todo y al lado de Trujillo la instigaron. Claro. Porque en todos los grandes crímenes de la era de Trujillo hubieron los instigadores. Claro. Los que le llevaban a Trujillo. Lo que se dice, exacto. En la mente de Trujillo que había que matar, asesinar a determinada persona. Claro. Habían entonces quienes recibían las órdenes de Trujillo y las transmitían más abajo. Claro. Y lo que finalmente le ejecutaban, en el caso de las Mirabal está muy bien definido y ha sido muy bien esclarecido esa cadena. Lamentablemente no ha habido castigo. Lo que pasa es que es muy frecuente que en la República Dominicana tanto crímenes de sangre como eso, como otros crímenes contra los bienes públicos y crímenes de otra naturaleza que no son necesariamente asesinatos, se queden también impunes. Eso es también una maldición del sistema judicial dominicano, de la sociedad dominicana y de la cultura histórica de los dominicanos. Claro, porque ahí en cuanto a la autoría intelectual, la escuela de pensamiento más acabada sobre ese proceso, que pasaba por Valera Benítez, el mismo Ramón Andrés Blanco Fernández, señalan que la orden emana de Pupo Román a Candito todo, de Candito a Víctor Alicinio Peña Rivera. Entonces acuérdese que ya cuando viene el proceso judicial en ese sentido, Candito se había ido y Pupo Román estaba muerto. ¿Entiendes? Que esa era que estaba la cosa. Ahí déjame decirte, ahí hay un ingrediente de duda,
porque si tú te lees la obra de Johnny Abe, él relata ahí el momento en que él dice que Trujillo dio la orden de asesinar a las Mirabal e involucra a Pupo Román. Sí. Pero yo te hago una pregunta a ti. ¿Hay que darle credibilidad a Johnny Abe García? No hay que darle credibilidad. No, yo no le doy credibilidad. no, ¿Tú sabes por qué? Porque yo vi a Johnny Abe García dando órdenes de muerte en la 40. Yo vi a Johnny Abe García mandando a que le pusieran la silla eléctrica a otros compañeros de lucha. Claro, Él, Candito Torres y un grupo de asesinos de la Fuerza Aérea, principalmente de militares de la Fuerza Aérea. Ese grupo que estaba alrededor de Ramfi. Pirulo Sánchez de Ubirosa. Gilberto Sánchez de Ubirosa, alias Pirulo. Sí, todos fueron esos asesinos, visiblemente asesinos. ¿Tú entiendes? Eso no hay ninguna duda, porque ordenaron asesinar cantidad de combatientes antitrujillistas. Claro. Y quiere decir que ahí está claro que lo ordenó Trujillo, claro. Pero lo pudieron haber instigado todos los acólitos, todas esas personas que lo rodeaban para claro. Satisfacer el ego de Trujillo. ¿Tú entiendes? Porque Trujillo era un asesino connatural. Claro. ¿Tú entiendes? Y un asesino por naturaleza, solamente hay que activarle los genes del crimen para que de una vez ordene la muerte de cualquier persona que adverse. Claro. ¿Entiendes? Eso en la historia dominicana queda como un estigma, el hecho de que no se castigara nunca ni a los autores intelectuales y al fin y al cabo ni a los autores materiales de ese terrible crimen. Claro. Y otra cosa, don Sergio, con posterioridad a la Revolución de Abril, muchos se quedaron aquí, pero le favoreció el retorno de lo que muchas veces, lo que Miguel Alfonseca definió, el retorno de los trajes blancos, a ganar el doctor Balaguer en el año de 1966, las elecciones, se quedaron parte de los, claro, Víctor Elisino Peña de Vera, un grupo se fueron, pero hubo un grupo que se quedaron aquí, de los ejecutores. Incluso hubo un intento de juzgarlo en 1976, de mi papá y Valera Benítez. Sí. Pero no se llegó nunca a concretizar nada. Bueno, por lo importante, don Sergio, antes de entrar en materia, para el tema fundamental a que usted ha sido convocado a comparecer esta noche a este cenáculo histórico, es simplemente, queríamos reiterar ante el país que esa intervención de mi hermano en la vida, Miguel Valerio, causó mucha repercusión, que el proceso judicial de los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal, por las repercusiones históricas y por los personajes que estuvieron envueltos, fue uno de los procesos judiciales más importantes que se han registrado en la República Dominicana. Y ¿usted quería decir algo, Sergio? Sí, pero no solo eso, sino que la comparecencia de Valerio a este programa fue muy interesante e importante porque evidentemente, en mi opinión personal, es el mejor penalista que tiene ahora mismo la República Dominicana, tanto desde el punto de vista de los conocimientos, de la preparación jurídica, como la formación intelectual y la praxis, la práctica también judicial. Claro. Las enseñanzas que él transmitió en ese programa son de mucho interés. Tiene algunos puntos claros en que uno puede disentir. Y que vamos a disentir ahorita. Bueno, disentir, pero hay que reconocer que Valerio definitivamente en ese programa dio una demostración de conocimientos extensos, profundos de la doctrina, de la práctica jurídica y sobre todo, de la historia del derecho penal, que es un aspecto que se descuida mucho cuando se habla de derecho penal, pero que al fin y al cabo la historia es lo que al final de todo sirve de base para el presente. Sí, y usted como antitrujillista, una de las conclusiones fundamentales de mi hermano Miguel Valerio fue que lamentablemente en la era de Trujillo la justicia penal funcionaba mejor. Eso lo afirmó él aquí en la historia, haciendo la historia de la evolución del derecho penal. Bueno, hubo mejores niveles, a nivel también de la doctrina, de los escritores,
Él tuvo su época, dice, que funcionaba. Obviamente, Tiene, se supone que eran procesos judiciales de naturaleza donde no estaba involucrada la seguridad interior y exterior del Estado y del régimen de Trujillo. No, él tiene razón. Lo único que hay que darse cuenta de que lo que se produce en el aspecto penal en una dictadura, en el curso de una dictadura, posiblemente tengan mayor lucidez y mayor repercusión que la que se produce en un país como este luego de terminar una dictadura. ¿Por qué? Porque durante la dictadura evidentemente se formó un grupo de juristas penales brillantísimos, Leoncio Ramos y el mismo Pina. El mismo Pina Acevedo, sí, es una escuela que vivió varias épocas. Exactamente, fueron grandes juristas penales. Claro. Después, terminado eso, siguió Pina Acevedo, pero definitivamente el derecho penal entonces ha entrado en una etapa que ha perdido lustre, ha perdido valor. ¿Por qué? Porque el ejercicio en los niveles de la esfera judicial, ahí es que el derecho penal ha perdido su verdadero valor, lo que no pasaba durante la dictadura. Durante la dictadura había un derecho penal que se aplicaba y había que aplicarlo de acuerdo a las reglas trazadas por el derecho. Después de la dictadura se ha convertido también eso, por culpa de la judicatura penal, en un desorden. Yo pienso que, a diferencia del derecho civil, donde lo que ejercemos en derecho civil tenemos más o menos unos lineamientos de jurisprudencia y unos criterios de doctrina aplicable, en el derecho penal, contrariamente, cuando o al menos es lo que yo siento cuando yo incursiono, y yo no soy un penalista, pero me siento que estoy en un mal proceloso, donde yo el oleaje no sé para dónde me lleva, porque muchas veces el proceso toma el curso que quiere el juez y a veces toma el curso que quieren los abogados. No hay un lineamiento que le permita a uno establecer criterios, ¿tú entiendes?, diferentes a lo que establece la doctrina y la jurisprudencia, pero la doctrina y la jurisprudencia no es más que una herramienta para la aplicación del derecho. Después, cuando se está en la audiencia y cuando se está en el desarrollo de la audiencia, hay muchas situaciones que hay que resolver ahí de manera práctica. Claro. Y ahí es que está, tú entiendes, la condición de un buen abogado. Claro. El manejo de la condición de razonabilidad, como decía Pellerano, sí, sí. saber no buscar una solución jurídica, procesar rápido cualquier incidente que se presente en un proceso. Creo que muchas veces los jueces de aquí fallan. Yo había visto a Valerio en audiencia, a las pocas audiencias, a veces que iba por los tribunales y alguna diligencia al Palacio de Justicia y veía algunos casos que han sido interesantes y he entrado por rato y lo he visto ejerciendo y es brillante, un ejercicio brillante, brillantísimo, y ahora lo vi en la televisión ya y realmente se expresó y se manifestó como un maestro del derecho penal. Exacto. Bueno, don Sergio, vamos ahora a entrar en la primera pausa de pasado y presente para que luego agotemos un tema muy interesante que tiene que ver con lo que es la justicia virtual y una serie de resoluciones que ha emitido el Consejo del Poder Judicial para la instrucción de los procesos judiciales, que obviamente eso tiene choca con ciertas realidades dominicanas. Hoy como nunca se acrecienta nuestro compromiso con el campo dominicano, con los agricultores, con los colaboradores de nuestras fábricas y vendedores, con nuestros transportistas y todo el personal de apoyo que saben que nuestros productos tienen que seguir produciéndose porque los alimentos deben seguir llegando a nuestras casas. Gracias a los almacenes y distribuidores, a los colmaderos, a los supermercados,
a las farmacias y a todos aquellos que hacen posible que nuestro pueblo calme en parte su pesar. Gracias a todo el personal médico que da todo de sí para combatir con todas sus fuerzas este mal que nos agobia. Gracias a todo el personal de seguridad estatal que protege a la ciudadanía mientras en casa se espera que pronto todo quede en el pasado. En fin, gracias a este valeroso pueblo dominicano que saldrá de esta difícil situación más unido y fortalecido. Porque cuando esto acabe, seguiremos siendo el pueblo hospitalario, feliz, afable y solidario de siempre. Porque somos dominicanos, porque todo volverá a estar bien. Sigamos protegiéndonos para poder proteger, cuidándonos para poder cuidar. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. ¡Ajá! ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con frito. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo, siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. Claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural.
Don Sergio, hay un tema de la contemporaneidad, de la funcionabilidad del estamento del Poder Judicial en la República Dominicana como consecuencia de esta pandemia. Obviamente, muchos sectores del país cayeron en una especie de pausa. Se paró la circularidad, porque obviamente el coronavirus ha tenido muchas repercusiones negativas. El Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia ha emitido varias resoluciones donde se está tratando de establecer una especie de justicia virtual por el tema específico, por la coyuntura específica en que estamos con el coronavirus. Hemos visto ya en el país muchas manifestaciones de abogados que están pidiendo la reapertura de los tribunales de la República, aunque sea de manera escalonada, porque entienden que no están preparados para una justicia virtual, porque obviamente si hacemos un análisis así estadístico, y eso lo podría validar o no el Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones, estas afirmaciones que voy a hacer a continuación, el 90% de los abogados de aquí en República Dominicana tienen para que trabajan, como me dijo una jueza a mí muy importante, trabajan en celulares con paqueticos y cosas, tiene un plan limitado de internet, o sea, no todo el mundo tiene acceso. Fíjese que las publicaciones que se han hecho en Instagram y en las redes sociales de juicios virtuales que se han celebrado son de firmas importantes que representan apenas el 1% de lo que es tiene la cosa en la República Dominicana. Entonces, yo quiero oír su opinión. Aparte de eso, la propia ley señala los códigos, los procesos aquí son oral, público y contradictorio. Déjame decirte, más que la ley, es la Constitución de la República, en la parte correspondiente a los derechos fundamentales, la que dice que los procesos judiciales deben ser públicos, orales y contradictorios. Desde el momento en que se hace un juicio virtual, un juicio que lo que se ve es a través de los equipos electrónicos que puedan tener, a los que se pueda tener acceso a través de internet, de las computadoras, inmediatamente ese juicio ya no es público. Y eso es un juicio desde el punto de vista de la publicidad que debe tener el juicio exigida por la Constitución, es inconstitucional. Es un juicio privado, es un juicio que viola la Constitución. Y yo te voy a hacer este razonamiento. La materia penal es muy delicada porque la principal sanción penal es la privación de la libertad. Y yo te planteo que se celebren una serie, se comiencen a celebrar juicios aquí privados, violando la Constitución, como son los juicios virtuales. Y el resultado de esos juicios sea desfavorable a una u otra de las partes inmersas en el proceso y lo recurran, y finalmente lo recurran ante el Tribunal Constitucional, invocando la inconstitucionalidad de ese proceso. Obligatoriamente el Tribunal Constitucional va a tener que emitir una sentencia diciendo que ese proceso fue inconstitucional. Ahora, en materia penal se impone pena de prisión. Una persona que haya sido condenada en primera instancia y que esté en prisión, vamos a tomar ese ejemplo, esté en prisión, ¿verdad? Porque se haya ordenado su prisión y lo haya intentado por los medios que tiene la ley a su disposición, obtener la libertad y no haya podido, y tenga ya 2 años preso, y ese juicio se prolonga por 3 años. Resulta que el tipo fue puesto en libertad y terminó en la Suprema Corte de Justicia. El recurso de inconstitucionalidad no es suspensivo de la ejecución de la sentencia. Quiere decir que la persona va en libertad a los 3 años. Está acusado de un crimen castigable con 30 años de prisión. Pero como fue un juicio que no fue público,
lo van a revocar en el Tribunal Constitucional con una persona en libertad que a lo mejor se ha ido en una yola para ir al extranjero ya, desde que salió en libertad. Quiere decir que la hipótesis contraria también es posible, que una persona que no esté en libertad y que sea acusada, sea declarado inocente y sigue en libertad, y contrariamente el Tribunal Constitucional revoque la sentencia y un nuevo proceso judicial, porque la revoque porque no fue público, y en un nuevo proceso judicial se le condene, pero ya había un primer proceso que lo había declarado inocente. El tipo se fue también del país. Quiere decir que para mí, esto lo que va a crear en la República Dominicana es una situación de suspenso penal procesal y del suspenso de la sanción también, que va a mantener a la persona en un estado de intranquilidad permanente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede ser declarada inconstitucional, sea que sea favorable o desfavorable para la persona que está sometida a la acción penal. Así es que yo creo que se ha cometido un error. El Consejo del Poder Judicial cometió un error en su decisión de establecer los juicios virtuales. Eso por una parte. Hay otro aspecto también en esos juicios virtuales. ¿Cuál es el otro aspecto? Bueno, ¿quiénes son de la totalidad de los abogados dominicanos los que tienen la preparación tecnológica para manejar las computadoras en un juicio virtual? Yo te pregunto a ti, habría que establecer qué por ciento de los abogados tenemos esa posibilidad. Yo diría que menos de un 5%. Me atrevería a afirmar ante el país de manera categórica. Y hemos visto las manifestaciones que se han presentado ya a partir de hoy, a partir del miércoles de esta semana, en los diversos palacios de justicia de diversos departamentos judiciales del país. Porque lo que hemos hablado, don Sergio, no solamente es el problema obviamente estamos en un problema de pandemia, no puede haber esos tribunales, un doble audiencia con 60 abogados metidos, estamos de acuerdo en que eso, hay que buscar un punto intermedio. Pero vamos a suponer, en el aspecto de la instrucción del proceso, en la virtualidad. Por ejemplo, en materia penal, como usted me señaló ahorita, y en materia laboral, el 90% de las decisiones están basadas en la prueba testimonial. Y el juez calibra la verosimilidad, la sinceridad, la concordancia de la declaración de un testigo de manera directa, que no lo puede hacer en la virtualidad. O sea, no es tan fácil ni es tan simple manejar una justicia virtual. Miguel me dijo en el pasado, no, Tito, que el futuro aquí es la justicia virtual. Yo creo que las peculiaridades de la sociedad dominicana todavía aquí nos falta mucho desarrollo tecnológico. Porque aquí a cada rato hasta las compañías telefónicas tradicionales viven cayéndose en la internet. Yo tengo un plan abierto y a cada rato se va. Bueno, de Altí que no sirven. Pero yo no te digo, me está cantando un plan abierto como no lo haya limitado. ¿Entiendes? Se cae. Yo estoy de acuerdo. Se cae a cada rato. No, yo estoy de acuerdo con Valerio que eso podría ser el futuro. Pero tú sabes el futuro ¿cuándo? ¿Qué futuro? Cuando al mismo tiempo que se enseña a los estudiantes a leer y escribir, se les vaya enseñando a manejar tecnológicamente los instrumentos de internet y los instrumentos de comunicaciones, que hoy en día no es solo saber manejar la computadora, es tener el conocimiento de los programas. Claro, de los programas. De las computadoras. Y tener buenos equipos para que no se caigan. Y no buenos equipos para que se caigan. Para que no vaya a caer. No, que esos programas son útiles y son eficientes en la medida en que se tenga una buena computadora. Claro. Y una buena computadora tiene un costo elevado en la República Dominicana, que no está al alcance, tú entiendes, de la mayor parte de las personas. Quiere decir que hay una serie de factores que inciden en ese tema de los juicios virtuales, que a mí no me parece que por ahora, en este momento y quizás durante un largo tiempo, no pueden tener efecto en la República Dominicana. Y además, lo principal, habría que modificar la Constitución para que los juicios no tengan que ser públicos. Claro. Ya.
Ahí sencillamente. Pero está el problema también de la instrucción, de la prueba. No, de la prueba y la virtualidad. Porque se está estudiando, porque era como me decía Miguel, no, porque al bajar, porque ahora la tendencia, como Francia ha quedado atrás, León Ciudad manejó una escuela positivista, ahí tenemos a Pedro Rosell. Viene la tendencia que hay de crear un código de procedimiento penal unificado en América Latina. Esa es la tendencia moderna en el derecho, pero no se ha sentado alguien a analizarme desde el punto de vista de la sociología del derecho, analizar el esquema normativo, la costumbre como fuente de ley, el uso en un momento determinado, cómo podemos unificar sociedades que tienen costumbres tan disímiles. Es una ficción jurídica. Pero esa es la tendencia moderna de la contemporaneidad en el derecho procesal penal. Si usted se opone y dice que usted es arcaico, que usted es una persona retrógrada, que está anclado en el pasado. Como dice muchas veces uno, como me dijo una persona, mi Carvajal, ¿para qué tú mencionas tanto la Mirabal? Ya eso evolucionó, eso pasó, sigue para adelante. Sigue, como este país, eso me salió una gente en el Mirador a mí. Pero y yo lo que hice es que me quedé callado. ¿Y por qué mencionamos tanto a Sánchez, a Duarte, a Mella, a Luperón? ¿Por qué lo mencionamos tanto? Porque fueron los ejemplos de la historia. Claro, y es lo que hay que mencionar. Y es lo que hay que mencionar, y hay lo que predicar, y hay lo que hay que enseñar en las escuelas y enseñar en la sociedad. El ejemplo de quienes se han sacrificado por la patria, de quienes han hecho una vida limpia, honesta, dedicada al bien común. Claro. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? No se puede poner los ejemplos que tiene la historia. ¿A quién nos vamos a tomar como ejemplo? A toda esta pandilla de petrimetres que andan por ahí exhibiendo riqueza, mala vida la mayor parte, sea a través de la política o de las drogas. Y esos merengues de calle y todo. Esos son entonces. Esa gente de merengue de calle, que música, que dembow, que si yo, que todas las cosas, esa es la costumbre. Yo dije, bueno, yo me quedé callado y dije, bueno, está bien, excúseme. Yo dije, excúseme, porque si uno trata de por lo menos... Pero eso es un ignorante, y además de un ignorante, el que te dijo eso, es un ignorante, y además de un ignorante, es una persona... No, a mí me extrañó porque que no tiene, pero una distinguida dama de la alta sociedad dominicana. No tiene sentimiento patriótico, ni ama su país, ni ama su sociedad. Claro. Definitivamente. Uno de los graves problemas dominicanos hoy día, no sé, es una de las grandes tragedias, aparte de nuestra falta de identidad, es el problema también de que no tenemos paradigma. Ahora mismo estamos, la sociedad dominicana, independientemente de la posición política de cada quien, en la cual somos respetuosos, pero ahora mismo en la República Dominicana no hay esos interlocutores, como era un hombre de un peso específico, como Rafael Herrera Cabral, un hombre de un peso específico, como Germán Emilio Ornes Cuascó. Usted pudiera decir que eran gente de derecha, gente de izquierda, un padre Roble Toledano, un mismo Agripino Núñez Collado, que quiera o no, fue una persona que ha jugado un papel seimero. Entonces, pero entonces tenemos paradigma, tú mismo lo estás diciendo, no es que no tenemos paradigma, tenemos paradigma, lo que pasa es que los paradigmas no se siguen, que los paradigmas no se elevan, que los paradigmas no se proclaman, que los paradigmas no se llevan a conocimiento de los niños, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un interés en silenciar, tú entiendes, los paradigmas, para realzar entonces a lo que es contrario a los paradigmas. ¿Quiénes son los contrarios a los paradigmas? Los malos ejemplos. Claro. ¿A dónde están los malos ejemplos? Tú lo estás viendo en la vida y en la cultura, en la vida de la sociedad dominicana. Es más, te voy a decir una cosa. Ahora mismo hay un problema en este país que la gente no se está dando cuenta. Pero la sociedad dominicana está siendo arropada por lo peor que puede haber en ella. Fíjate que especialmente si se toma en consideración la participación en las elecciones a través de la búsqueda de las posiciones públicas, tanto a nivel nacional como a los niveles provinciales, tú te vas a encontrar
oye bien, lo que te voy a decir, tú te vas a encontrar que no son los mejores ciudadanos, los prototipos de ciudadanos, los que están postulados para los cargos públicos, regidores, diputados, senadores. No son eso. Es una cantidad de personas que se han lanzado a la política basada en el dinero que han adquirido, en el dinero que tienen. Y se han lanzado a la política no buscando una posición pública para servirle al país, sino para servirse de esa posición pública. Eso es lo que está pasando aquí. Y el resultado de estas elecciones, en ese sentido, va a demostrar que con excepciones que las hay también excepciones, claro, porque no todo es absoluto en esto claro, que te estoy diciendo. Claro. Te estoy hablando de muchas personas que están en esa condición, pero también hay otras que realmente son personas que merecen que se vote a su favor, claro, para que vayan a una posición pública. Claro. ¿Tú entiendes? Pero también hay que ver la otra parte. ¿Cuáles son más en ese hemisferio político que es la República Dominicana? ¿Dónde hay más? Tú estás viendo los escándalos el escándalo que hubo en La Vega, pero hay otros lugares del país donde hay situaciones parecidas o iguales que esas y no han estallado en escándalo. Y ya van a pasar las elecciones pasado mañana. Quiere decir que hemos caído en una involución. Recuérdese, cuando un dominicano como don Emilio Rodríguez de Morici, que resumió toda la memoria histórica dominicana, don Emilio Rodríguez de Morici era presidente del ayuntamiento. Usted mismo me dijo un día que en Baní, al inicio de la apertura y la democracia, en los primeros procesos judiciales que se originaron a la desaparición física de Trujillo, mucha gente de familia, gente con costumbre, cuando decimos de familia no nos referimos a posición económica, para que no vayan a malinterpretar, sino gente de costumbre, gente de familia honorable, familia de buena honorable, conducta, de buena conducta social. Usted me dijo que abandonaron. No es de riqueza ni de pobreza. Que abandonaban la actividad política y dejaron que los tigres de la periferia se apoderaran de la cosa. Entonces ahí es que Juan Bosch dice en la composición social, cuando publica la composición social en 1976, el papel de la pequeña burguesía en la historia dominicana, que va a la política como un mecanismo de ascenso social. Esa ha sido nuestra realidad histórica, porque aquí hay muchos miembros de la sociedad civil de hoy día que viven invocando transparencia y el origen de esas fortunas que financian esas agrupaciones de la sociedad civil, que como reitero reclaman transparencia ante el país, fueron los primeros de Trujillo. Cuando Danfi se mató en ese accidente, aquí hubo mucha gente que se quedaron millonarios, no todo el mundo tuvo la seriedad que tuvo Tilson Rivera, que a la desaparición física de Trujillo en una cuenta personal tenía 20 millones de dólares y le hizo un cheque a Danfi, tenga su cheque. No todo el mundo tuvo la seriedad que tuvo Tilson Rivera. Entonces son la gente que hoy día quieren trazarnos normas a nosotros de conducta y de moralidad. Bueno, es muy lamentable el fenómeno que finalmente se ha producido en la sociedad dominicana después de casi 60 años, más o menos, ¿verdad? 59 años más o menos de la terminación de la tiranía de Trujillo, y en vez de haber una evolución positiva, una evolución hacia la calidad social, hacia la búsqueda de lo mejor de la sociedad para que tenga la conducción y la dirección del Estado, la cosa ha ido en sentido contrario. Hemos ido en proceso de evolución. Contrario. En sentido de evolución total. Te digo, por ejemplo, tú te buscas quiénes son las personas que con excepciones, porque hay que decirte que con excepciones, hay muy buenos aspirantes a diputados y a senadores, pero tú buscas después la mayoría de los que son, y tú te preguntas, ¿están capacitados para elaborar la ley? ¿Cuál es la función de un legislador? La principal función de ese legislador es la elaboración de la ley. El trabajo preparatorio de la ley. La ley. Y eventualmente, incluso, hasta la función de asumir la función del constituyente para modificar la Constitución. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú ves que hay personas aspirando
que apenas saben leer y escribir y están aspirando a diputados. Personas que no tienen ninguna formación tampoco, ni siquiera educativa desde el punto de vista urbano. ¿Tú entiendes? No la tienen de la urbanidad, ni siquiera eso. Sí, claro. Porque ustedes dicen urbano, se creen que es de los músicos, No, de la urbanidad, de de Carreño, urbanidad. de Carreño. El famoso manual de urbanidad de Carreño. Esa educación que se consigue en los hogares de las familias donde se respeta la ley, de las familias donde se respeta la sociedad, de la familia donde al niño se le pone atención, al niño se le educa, al niño se le sanciona también cuando comete hechos que son contrarios a las buenas costumbres, contrarios al buen vivir. ¿Tú entiendes? Familia que tiene la preocupación de que sus hijos crezcan sanos. Hay otros que no les preocupa, que se le importa. Y de ahí viene el problema que se está viendo en la República Dominicana, de que esas personas cuando llegan a la adultez, entonces, como todos tienen derecho a aspirar a las posiciones políticas sin ningún tipo de limitación, adquieren dinero de una forma ilícita o de una forma que, aunque no sea abiertamente ilícita, inexplicada, porque es inexplicada. Por ejemplo, tú tomas el caso de La Vega ahora mismo, que se produjo en La Vega, pero yo vi en la televisión la vivienda que tenía esa gente y los carros, y yo me pregunto, ¿y era que la autoridad pública no se preguntaba de dónde podía salir el dinero para toda esa riqueza? Sí. Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿tú entiendes? Así es que yo veo que el destino de esta sociedad, por el camino que llevamos, en lo que respecta a la conducción del Estado, a la conducción de la vida pública, política, va vertiginosamente en sentido negativo. Y verás que como resultado de estas elecciones habrán en el Congreso unas cuantas personas que tú puedes respetar por su conducta personal, por su preparación intelectual, por su patriotismo, y vas a ver un grupo grande que no tiene ningún interés en que este país se encamine por el camino del progreso y de la educación cívica. Actualmente en el mismo Congreso ahora tú ves personas brillantes y personas dedicadas ahí a que se hagan leyes que beneficien al país, pero tú ves gente ahí también que son indiferentes a todos, uno, y otros al contrario, que lo que andan ahí buscando beneficio personal, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que unos legisladores van a estar ahí autoasignándose exoneraciones de vehículos lujosos? ¿Tú entiendes? Dietas. Y otra cosa que el país no va a aguantar, don Sergio, que no va a haber la sostenibilidad económica del Estado, es que todo el que ocupa un cargo ahora público quiere salir con la pensión, pensionado con el mismo sueldo. Mi mamá, Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, discípula de Andrés Avelino García y Solano, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Domingo, fue secretaria de ese gran patriota dominicano Ángel María Lee, tiene una pensión de 6,000 pesos. Trabajó 20 años y se enfermó en el Estado. Quedó en estado de invalidez en el Estado, en sus funciones. Le dio un derrame cerebral, siendo secretaria de don Ángel María Lee, siendo yo apenas un niño. Y tiene esa pensión. Sin embargo, ahora todo el mundo, aquí hay jueces, por ejemplo, del mismo Tribunal Constitucional que han salido con pensión de 600,000 pesos. Pero déjame decirte. Y eso no lo va a aguantar nadie, eso no se va a aguantar. Aquí tenemos que sincerizarnos todos si queremos este país, porque no es hacernos el simpático, aquí tenemos que hacer una catarsis, toditos juntos. Pero mira este ejemplo, el último que te voy a decir. Tú tomas el profesorado nacional, los maestros en general, las personas que han dedicado su vida a la enseñanza y que pasan 30 y 40 años enseñando, ¿verdad?, en las escuelas, y cuando terminan lo que tienen es una pensión de 15,000 pesos, 20,000 pesos. Sin embargo, tú ves uno que participa en unas elecciones, está 4 años en una sindicatura,
4 años en una función del Estado, 4 años en el Congreso y salen de ahí con pensiones de cientos de miles de pesos. Eso es un abuso. Y en el Banco de Reserva tienen una pensión en todos los sitios. Eso se cogieron de moda eso ahora. Pues son pensiones de 600, 700 mil pesos, que no lo va a aguantar. Si aquí viene un gobierno serio, lo primero que tiene que hacer es revisar todas esas pensiones. Exacto. Eso, si es un gobierno serio. Exacto. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Muy ilustrativa su exposición sobre los aspectos constitucionales y la justicia virtual. Ojalá que nosotros, los dominicanos, avancemos, nosotros como país, y hemos visto el inventario de los grandes luchadores, no solamente de antitrujillistas, sino en todos los demás fastos de nuestra historia, el sacrificio que ha costado este país. Yo quiero, como reflexión final, de que mañana los dominicanos acudamos a votar de manera cívica y que no haya ningún tipo de confrontación ni de friegue entre los dominicanos, porque este país lamentablemente en su accidentada vida histórica ha sufrido mucho para seguir con esos traumas en la posmodernidad. Buenas noches, amigos televidentes.